Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas que están allá enfrente del televisor, a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos, tanto los presentes como los ausentes allá, en aquel lugar. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor de la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Bueno, después de haber alabado y adorado al Señor, ahora vamos a compartir el mensaje de este día, domingo 2 de octubre del año 2022. Vamos a meditar en un punto que el Señor puso en mi corazón, compartirlo. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida en este día. Que si te encuentras ahí no estás por coincidencia ni casualidad, sino que Dios te ha puesto ahí, te ha puesto en el corazón el estar ahí enfrente en este momento. Y Dios quiere hablarte. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y así dar inicio a este mensaje. Les invito allá que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos para pedir su dirección. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, Señor, que nos has permitido despertar con vida, Padre, estoy aquí dirigiéndome hasta tu trono de la gracia, Señor, para decirte que mi alma te alaba, que mi alma te adora, que mi alma tiene sed de ti, Señor. Para decirte, Padre, que te amo. En este momento, Señor, me dispongo a exponer tu palabra y vengo ante ti para decirte, para pedirte, suplicarte, que tú hables a través de mis labios, Señor. Que tú, Padre, me uses como un instrumento en tus manos para glorificarte a ti y para edificar tu iglesia y para llevar esa palabra de vida a todas aquellas almas que están hambrientas, para llevar esa palabra de luz para todos aquellos que andan en tinieblas, Señor. Padre, yo me deposito en tus manos y te pido, Señor, que tu palabra fluya a través de mis labios y que cumpla el objetivo por el cual tú la envías, Señor. Pon vallado alrededor nuestro aquí presente y, Padre, también alrededor de todos aquellos que en este momento están ahí para escuchar tu palabra. Pon vallado alrededor de ellos, Señor, para que el diablo mentiroso no tenga parte ni suerte y no disturbe esta comunión que hay contigo, Señor. Padre, para glorificarte a ti te lo pido, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. Como todos los días, la vida rutinaria, ¿verdad? Desde el momento en que tenemos uso de razón, desde ese momento que empezamos a dirigirnos ya por nuestras propias decisiones, cuando llegamos a una edad que ya no es el Padre el que va a dar cuentas por nuestras decisiones que tomemos, desde ese momento es importante entender qué decisiones tomas en tu vida. Esta vida está llena de decisiones. Todos los días, desde el momento que te levantas, desde el momento que Dios te permite abrir los ojos a un nuevo día, desde ese momento empieza tu mente a cavilar, empiezas a pensar qué es lo que vas a hacer, qué ropa te vas a poner, a dónde vas a ir, qué vas a hablar. Siempre la vida es puras decisiones que debemos de tomar. Y Dios, a sabiendas de eso, Dios nos advierte. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros obedezcamos a nuestros padres, que los escuchemos.
Pero todo tiene un tiempo, un límite. A medida de que tú empiezas a tener el conocimiento de lo que es bien y mal, Dios, desde ese momento tú necesitas que alguien te vaya dirigiendo. Y en el hogar donde naciste, ahí es donde Dios te puso para que esos seres que te procrearon te vayan dirigiendo, te vayan guiando. Y es ahí donde el Señor dice que debes de obedecerlos, honrarlos a tu padre y a tu madre. Pero como les digo, todo tiene su tiempo. Cuando ya llegas a la edad de 18 años, a partir de los 18 arriba, ya tú eres responsable de tus decisiones ante las autoridades, ante todo este mundo. Tú tienes tus propias decisiones. Ya no vas a atender, ya no estás obligado a obedecer a tus padres, ¿verdad? Porque a tus padres los vas a obedecer después de los 18 años, los vas a obedecer por amor, los vas a obedecer por convicción, porque lo que ellos te hablan, lo que ellos te aconsejan, es porque ya lo vivieron. Es porque el camino que tú vas caminando, ellos ya lo pasaron, ya lo vivieron. Ellos pueden decirte exactamente qué es lo que vas a encontrar en el camino. Entonces, es ahí donde Dios quiere que tú sepas qué decisiones debes tomar. Y es ahí el título del mensaje: ¿qué decisiones estás tomando? Cuando estamos chicos, como les decía, obedecemos, hacemos lo que nos mandan hacer. No tomas tus propias decisiones, sino tú decides si obedeces o no obedeces a hacer lo que se te ha dicho que hagas. Entonces, toda la vida es de decisiones cuando estás chico, pero cuando ya llegas a la edad, como te digo, tú eres responsable. En las cosas de Dios, en la vida espiritual, nosotros no somos aptos, preparados para tomar nuestras propias decisiones cuando nacemos de nuevo en la vida espiritual. No estamos capacitados. ¿Sabes hasta cuándo vamos a estar ya capacitados para tomar nuestras propias decisiones? Hasta cuando verdaderamente tú estás muerto en lo que refiere en los deseos de tu carne, y cuando tú dejas que el Espíritu Santo tome control de ti. Cuando dice, como dice Pablo, que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla lleno se refiere a que no hay lugar para tu decisión, sino para obedecer, porque venimos a ser hijos de Dios y es Dios el Padre quien nos está guiando, el que nos está diciendo qué decisiones debemos de tomar. La Biblia es muy clara, es muy explícita en cuanto a lo que puedes y no puedes hacer. Y es por esa razón que Dios, por medio de Moisés, les dio las leyes, les dio un decálogo que se le conoce como los 10 mandamientos. Y todo esto fue para que tú caminaras recto, en justicia, en santidad, en obediencia. Pero sabemos que tenemos un enemigo que quiere que desobedezcas a tus padres. Literalmente,
en la familia, nuestros hijos, siempre aquellas malas amistades, como dice la Escritura, corrompen las buenas costumbres. Y por esa razón es que Dios nos prohíbe que nos hagamos amigos del mundo. Cuando en la familia se tiene buenos principios, buenos modales, buena enseñanza, al mundo, allá en la escuela donde estés, en el trabajo, les va a parecer muy anticuado. Y de una forma u otra, burlándose, o van a tratar de hacerte entrar a su ambiente, a su estilo de vida. Y es ahí donde tú vas a tomar tus decisiones. Dios nos dice ahí, en el Antiguo Testamento les dijo: miren ustedes qué es lo que hacen. Ustedes escojan. Yo les pongo el bien y les pongo el mal. Tú escoge. Y luego dice él mismo: yo te aconsejo que escojas el bien para que vivas. Y para eso se dio esa ley, esos mandamientos. Y a esos, aún a nosotros que no éramos descendientes de Abraham en cuanto a la carne, la Biblia dice que nosotros venimos a ser hijos de Abraham por cuanto en la fe. Entonces, vamos a meditar en este punto para que tú vayas aprendiendo y te des cuenta si tus decisiones que has estado tomando glorifican a Dios o solamente te satisfacen a ti los deseos de tu carne, el placer. Y este mensaje es para que atiendas, analices y actúes. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí en 1 de Corintios capítulo 6 verso 12. Desde ahí empezamos el mensaje. 1 de Corintios capítulo 6 y en el verso 12, miren lo que nos dice el Señor a través de Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que todas las cosas en este mundo, las que están legalmente, ¿verdad? Porque no te es lícito usar droga, no te es lícito andar robando, ¿verdad? Todo lo que es lícito legalmente, dice que nos es permitido, ¿verdad? Todo me es lícito, dice, mas no todas las cosas convienen. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Cuando hay cualquier celebración, una boda, ¿verdad? Un cumpleaños, y más celebraciones que las tradiciones han puesto la religión. Pero siempre en esas fiestas, ¿qué es lo que hay? Hay baile. Hay baile y hay bebida. Hay vino. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Todas las cosas me son lícitas. O sea, son permitidas. Hay vino. Se emborracha, toma la gente. Tú tomas la decisión de si quieres tomar o no quieres tomar. Te está permitido, es lícito, pues vas a la tienda y lo venden. No está prohibido. No más que tengas la edad, ¿verdad? 18 años. Por eso hablaba yo que hasta los 18 años tú estás obligado a obedecer a tus padres y a tu madre. Ya de los 18 años arriba ya tú eres responsable.
porque de los 18 años ya puedes empezar a trabajar en cualquier empresa. Ya desde ahí tú eres la persona responsable de todas tus decisiones. Entonces, el ejemplo que vemos aquí, lo que les mencionaba, es que el alcohol está permitido. Se emborrachan, hay fiestas. Pero la pregunta es, ¿te conviene? Aquí Pablo dice que todo le es permitido, mas no todas las cosas convienen. Que te tomas una copa de vino, te está permitido, pero no todo conviene. Una copa no te va a hacer daño, pero nadie puede dominar los deseos de su carne. Por eso Pablo, al finalizar el verso 1 dice, el verso 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque aquellos borrachos que miras tú, tirados en la calle, pidiendo dinero porque sienten que se mueren si no vuelven a tragar alcohol, ellos nunca pensaron llegar así. Nunca lo pensaron, pasar esas vergüenzas, porque cuando están en ese trance de esa droga, el alcohol, pierden hasta la vergüenza. Entonces, ahí vemos lo que dice Pablo, que es lícito, no es ilegal, es lícito, pero no conviene. Y si empiezas a usarlo, porque te es lícito, va a llegar el momento en que te va a dominar a ti, sea la bebida, sea la droga, lo que sea. Entonces es ahí donde la persona empieza a tomar sus decisiones. Tú decides qué es lo que quieres hacer: glorificar a Dios y edificar tu vida espiritual. Esa decisión la tomas tú, porque tú eres el que vas a decidir si edificas tu vida o no, tu vida espiritual. Ahora vamos a ver, continuando con esto, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Aquellos que todavía no les ha caído el 20 y que todavía dicen, no, pues me puedo tomar una o dos, pues no es mal, 3 cervezas que me tome. Muchos, y cristianos, estoy hablando de cristianos. Hay iglesias que allá mismo en sus cocinas tienen hasta botellas de vino. Y yo lo he visto, por eso se los digo. Vamos a ver qué nos dice aquí en Hebreos, capítulo 12. En Hebreos, capítulo 12, y en el verso, vamos a leer del 1 al 11. Miren lo que nos dice ahí, el consejo que nos da Dios por medio del apóstol aquí, del escritor a los Hebreos. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que nos asedia quiere decir que nos está acechando, nos está cuidando. El pecado es como una fiera que está acechándote, nomás en cuanto te descuides, te da el zarpazo para destruirte. Y dice que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que corramos, pero con paciencia. Fíjense, o sea, que vas corriendo, pero eres paciente, estás consciente de lo que estás haciendo. A eso se refiere Pablo aquí. Que tenemos, la carrera que tenemos por delante. Recordemos que en esta vida, en este mundo, solamente estamos de paso. Y el tiempo se acerca. Y debemos esta carrera que empezamos, debemos de llegar a la meta. Pero
¿Cómo vas a llegar a la meta? Dice aquí en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que esta carrera que llevamos, que vamos caminando, debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Verso 3. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí Pablo nos está diciendo, o el escritor a los Hebreos nos está diciendo, que consideres, o sea, que analicemos a aquel que sufrió, refiriéndonos a Jesucristo, que analicemos todo el padecimiento, las grandes cosas que sufrió por nosotros. Dice, tal contradicción que sufrió por esa contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, para que al analizar nosotros eso, cómo lo hizo Él, siendo Él santo, siendo Él justo, para que no desmayemos nosotros. Porque dice, hay otro pasaje donde lo podemos entender, porque si del árbol verde hicieron esto, refiriéndose a Jesús, ¿qué no harán del árbol seco? Refiriéndose a nosotros. Pero cuando somos injertados, como dice la Escritura, cuando recibimos ese injerto, que es por medio del Espíritu Santo, es cuando cobramos vida. Entonces, al tener vida, nosotros debemos, como dice aquí la Escritura, ¿verdad?, que debemos de considerar a aquel. ¿Para qué? Dice, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, que siempre tengamos ánimo. Y aquí lo dice, mire, verso 4. Porque aún no han resistido hasta la sangre. O sea, aún no hemos sufrido como Jesús sufrió. No hemos padecido, dice, no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que el pecado está constantemente enfrente de ti, atrás de ti, a un lado de ti. Y debemos de combatir, dice, hasta la sangre, el pecado. Verso 5. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Aquí nos está diciendo que nosotros, dice en el verso 5, han olvidado ya la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana que estás allá, ¿cuántas veces, por medio de las predicaciones que Dios me ha dado para exponerlas, Dios no te ha reprendido? ¿Cuántas veces no te ha reprendido tu pecado y tu maldad para que te vuelvas? Y aquí él mismo dice, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Se te predica, se te enseña y al ratito se te olvida. Y luego dice aquí, y pone el ejemplo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando tú estás padeciendo alguna situación, cuando estás pasando por adversas cosas, solamente analízate. ¿Es consecuencia por el pecado
¿O es porque Dios te está disciplinando? Porque el pecado trae consecuencia, trae disciplina. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y como nosotros a los hijos, ¿verdad? Cuando tan chiquitos los vas dirigiendo. Y si toman decisiones que tú no les mandaste hacer, los disciplinas. Pues así es Dios con nosotros. Cuando nosotros sabemos lo que debemos de hacer, porque se nos está mandando, y cuando no lo hacemos, tenlo por seguro que va a haber esa disciplina. Y cuando seas disciplinado, dice, no la menosprecies. Dice, ni desmayes cuando seas disciplinado por Él. ¿Cuántos y cuántos ya cuando por consecuencia de su desobediencia a la palabra, al pecado, les trae juicio el Señor, les trae esa disciplina, y qué pasa? Desmayan. ¿Qué quiere decir desmayan? Sabemos que una persona desmayada es que está inconsciente, o sea, deja de estar con sus ojos puestos en Jesús. Y aquí nos advierte en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. Si estás siendo disciplinado por Dios, no desmayes, sino gózate. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando por tus decisiones que van en contra de la voluntad de Dios o el mandato que Dios nos da, no atendemos, tenlo por seguro que va a haber esa disciplina. Y nos pone un ejemplo abajo en el verso 7, dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y es verdad, nosotros como padres a los hijos los tuvimos que disciplinar, algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Y siempre hay unos más que otros. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque siempre fui guiándolas, enseñándoles el camino del Señor. A veces había necesidad de disciplinarlas. Un hijo solamente me dio el Señor y estoy contento, orgulloso de él, porque de verdad 19 años tiene y nunca lo he disciplinado, porque nunca ha habido la necesidad. Y es ahí donde Dios es glorificado. Y luego nos dice aquí, dice, pero si se les deja sin disciplina, el verso 8, si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. O sea que aquellos padres, literalmente, y yo conozco a muchos, que nomás les dan puntos. Te voy a quitar un punto. Me da risa. Que no saben disciplinar a sus hijos. Y dicen, no, es que yo no voy a tratar a mis hijos como mi padre nos trató. Mi padre era borracho y nos pegaba por cualquier cosa, y yo no los voy a tratar así. Está bien que no los trates así. ¿Por qué? Porque si no lo merecen, no tienes por qué tratarlos así. Tu padre era hijo del diablo, era un borracho, todavía no conocía del Señor. Pero cuando tú ya conoces del Señor y tú no disciplinas a tus hijos, porque cuando están haciendo algo mal, cuando los mandas a hacer algo y no te atienden, entonces es ahí donde tú eres el responsable. Dice que si tú no los disciplinas, entonces no los amas. Entonces no son tus hijos, son bastardos. O sea, no son hijos legítimos y no les das la importancia.
Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es el consejo que nos da aquí el Señor por medio de su palabra a través del libro de Hebreos. Que si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho más mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros somos disciplinados, en ese momento sentimos duro, ¿verdad? Y llegamos a renegar. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, mi papá me llegó a pegar como 4 veces a los 15 años que vivió, porque yo tenía 15 años, iba a cumplir 16 cuando él falleció. Pero en toda mi vida que viví con él, como 4 veces o 3 veces, no recuerdo, ya me pegó. Pero yo sabía que lo merecía, sabía. Y aún así sabía que lo merecía, pues yo me sentía mal y decía, yo creo que no he de ser ni su hijo. Y el diablo te mete muchas cosas de esas. Y a veces dice, mejor me voy a ir de la casa. Pero es por eso precisamente, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y él te está metiendo todo eso en la cabeza. Por eso qué importante es que obedezcas a tus padres. Y ya cuando naces del Espíritu, qué importante es que obedezcas al Padre de los Espíritus. Es lo que nos está diciendo aquí. Que la disciplina no trae gozo cuando se recibe, pero después dice que trae ¿qué? Un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Qué bonita enseñanza nos da el Señor. Vamos a ver aquí en Efesios otro punto, o sea, del mismo tema, Efesios capítulo 6. Y vamos a ver qué nos dice en el verso 10, del verso 10 al 18. ¿Qué debemos de hacer? Porque recordemos que las decisiones que tomemos hoy son las que van a determinar nuestro futuro. La vida que estás viviendo hoy son las decisiones que tomaste en el pasado. Y como les dije, en esta vida es de decisiones desde el momento que te levantas de tu cama, que inicias el día. Y es por eso el punto, ¿qué decisiones estás tomando? Vamos a ver aquí. En Efesios capítulo 6 versos del 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí nos está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el consejo que nos da. Y luego dice: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, aquí ya nos está diciendo qué decisión debemos de tomar como hijos de Dios, como hijos del Padre de los Espíritus. Que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos está advirtiendo que tenemos un enemigo mucho más poderoso que nosotros, y por esa razón es que cuando nacemos del Espíritu nos va guiando y nos dice que debemos de ponernos nuestra armadura para que podamos resistir todas las acechanzas del diablo. Y luego nos dice en el verso 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. O sea, porque va a haber días malos. Va a haber días que vas a pasar cosas, situaciones difíciles. Y es necesario que, como estamos en guerra, estamos en esa lucha, como dice aquí, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. No les podemos hacer daño con nuestras fuerzas, porque son espíritus. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de ponernos esa armadura de Dios. Dice, para que podamos resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Recordemos el consejo que nos da allá Santiago o Pedro, cuando dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Cuando tú vives en obediencia a Dios, a la palabra, es cuando el diablo va a huir de ti. Porque si Dios nos está diciendo que nos pongamos la armadura, ¿verdad? El diablo no te va a hacer daño porque traes la armadura puesta. Y ya acabando todo dice, estemos firmes. Verso 14, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí vemos una de las armaduras que debemos de tener. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos quiere decir vestidos. Recordemos que allá en aquellos tiempos hablaban ese vocabulario, ¿verdad? Esas palabras. Ceñid es vestirse. A Pedro se le dijo, cuando tú estabas niño, te ceñías tú solo, pero cuando estés viejo, dice, otros te ceñirán e irás a donde tú no quieras, dice. Entonces, aquí debemos de ceñirnos, dice, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es eso que se pone en la espalda, en el pecho, es la coraza que te cubre. Los que usaban los gladiadores allá, como aquel Goliat, ¿verdad? Cuando iba a pelear con David, aquel salió con todo su armamento. Entonces, espiritualmente hablando, también nosotros debemos de tener esa armadura. Pero aquí nos dice qué simboliza cada armadura. Por eso dice aquí en el 14, dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, que siempre se hable con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Que siempre tengas esa coraza, ese vestuario, ¿verdad? De justicia, que seas una persona justa. Coraza, ¿qué quiere decir? Que todo estés cubierto de justicia, que seas justo. Y luego dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies quiere decir que todo tu caminar sea siempre en base a el evangelio de la paz, el apresto. ¿Saben qué quiere decir el apresto? Con el apresto del evangelio de la paz. Apresto quiere decir disposición. Una persona que está disponible dice que está presta. Está presta para hacerlo, está disponible. Entonces aquí dice que nosotros debemos estar siempre
con el apresto, o sea, con el evangelio está disponible. ¿Qué te estoy hablando ahorita? Te estoy hablando el evangelio. Porque evangelio no es, como lo he dicho anteriormente, no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, sino evangelio es noticias de salvación. Es que si tú estás mal y te estoy corrigiendo, ese es evangelio. Te estoy dando la verdad. Te estoy diciendo dónde estás mal para que alcances la salvación. Ahora, sobre todo, verso 16, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere decir el escudo de la fe? Efesios 6:16. El escudo de la fe debemos de tomarlo y con ese cubrirte. Que aunque te vengan malos pensamientos, te vengan lo que sea para dañarte, enfermedades que te dice el doctor, ya estás desahuciada, ya no puedes hacerlo, ya es todo, ¿verdad? Tú siempre vas a tener el escudo de la fe, porque dice la Escritura que al que tiene fe, todo le es posible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos de tener, esa es una de las armaduras, el escudo de la fe, que no dudes, sino que le creas a la palabra de Dios. El diablo te va a meter la duda. Recordemos a Jesús cuando fue bautizado, salió del agua, cómo fue llevado en el Espíritu al desierto, y dice que ya fue tentado por el diablo. Después de 40 días, ¿verdad? Dice que le dio hambre, y entonces el diablo, al saber su debilidad, el diablo sabe cuáles son tus debilidades en tu carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, todo lo que es, dice que Dios condenó al pecado en la carne. Y el diablo es el padre del pecado. Él fue el primero. Y sigue engendrando más pecados, más pecados. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo el escudo de la fe es el que nos va a proteger. Que siempre tengas esa fe. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a apagar todos los dardos del maligno. O sea, todos los malos pensamientos que te lleguen, que porque estés enfermo, no, ya te vas a morir, ya el doctor dijo esto. No, la fe que tú tienes es un escudo que te va a cubrir de todo eso. Y se va a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Verso 17. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, aquí está diciendo que tomes el yelmo de la salvación. O sea, que te asegures, que te aferres a tu salvación. Si Cristo llegó a tu vida, naciste de nuevo, eres un nuevo hombre, tú debes de aferrarte a esa salvación. Por eso un escritor allá en Hebreos mismo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tú tienes que aferrarte por medio de la fe. Y luego dice, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que te pones para que no te vengan esos dardos de fuego, que son los malos pensamientos, no te lleguen, sino que sea la mente de Cristo la que esté ahí dirigiendo tu vida, como a hijo que eres. Dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú te aprendes la palabra de Dios, déjame decirte que eres como uno de aquellos ninjas de las películas ahí que se mira, ¿no? De esos que saben manejar la espada y nunca les hacen daño, pero ellos destrozan todo. Entonces, así vienes a ser como un ninja espiritual, porque cuando te conoces la palabra, nadie se te pone a pelear, a debatir contigo enfrente, porque verdades solamente hay una. Y si la palabra vive en ti, está en tu mente,
hubo espacio, hubo cavidad en tu mente, entonces tú vas a hacer un buen espadachín, porque esa es la palabra, la espada de Dios. La palabra de Dios es la espada con la cual tú te vas a defender. Por eso Jesús le dijo al diablo allá: vete, Satanás, porque escrito está. Y siempre dándole espadazos con la palabra. ¿Por qué? Porque tú crees a la palabra, no crees a dogmas religiosos o a enseñanzas de hombre o tradiciones de hombre. No, tú debes de ser siempre, tomar toda esta armadura. Y cuando tú hagas todo esto, en el verso 18 nos dice, ahí termina diciéndonos: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Viene a mi mente aquel hombre Cornelio, como dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que oraba a Dios siempre. Hay muchos cristianos que ni tan siquiera oran. Hay muchos que se dicen cristianos y no los miras que de verdad busquen a Dios por medio de la oración. Porque cuando tú oras, tú estás buscando a Dios, estás hablando con Dios. Cuando tú lees la Biblia es cuando Dios está hablando contigo. Por eso qué importante es que dice, como dice aquí, orando en todo tiempo. O sea, que siempre estés pidiendo la dirección de Dios. Que siempre sepas cuál es la voluntad de Dios para contigo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, oraciones espirituales que las sientes, que te trasladan a la presencia de Dios. No que empiezas a orar y se te olvida lo que estás orando o te duermes. Ya no hayas que orar, se te acaba, no sabes qué orar. Y eso pasa, y te digo, porque todos pasamos por ahí. Cuando recién nacemos del Espíritu, empezamos esa vida. Y como niños, pues vamos creciendo y nos pasa eso. A veces estamos orando y de repente el cansancio te hace dormir. A mí me pasó muchas veces. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Pero debemos de orar siempre, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que tu oración sea espiritual. Eso es muy, muy importante. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Me edifica la decisión que estoy tomando. Que cuando tú vas a tomar una decisión debes de estar seguro que es para tu edificación, que es para tu crecimiento espiritual, que es para bendición para otros, las decisiones que tú estés tomando. Pablo nos dice, vamos a ver qué nos dice ahí en 1 Corintios 14, 26. Miren lo que nos dice ahí Pablo, 1 Corintios capítulo 14 y verso 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de ustedes? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. O sea, aquí Pablo estaba diciendo que cuando tú te reúnes, que sea para edificación. Dice que tus palabras sean como salmos, dice. Cada uno de ustedes tiene salmos, tiene doctrina, o sea, tienes algo que enseñar. Que tu reunión sea para edificar, para glorificar a Dios. Que tengas revelación, que tengas interpretación. O sea, no nada más que hables lo que se te viene a la mente o lo que tú te imaginas, como muchos que quieren interpretar la Biblia a su manera, lo que ellos piensan que está bien. Y no es así. Pablo nos dice, vamos a ver qué nos dice aquí en 1 Corintios, ahí mismo, de Tesalonicenses, perdón. ¿Qué nos dice Pablo en 1 de Tesalonicenses respecto a este punto?
Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer el capítulo 5, versos del 12 al 22. Dice así: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo por medio de esta escritura a los hermanos, dice, les rogamos, estaba dirigida a la iglesia de Tesalónica. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. O sea, que sepas distinguir el verdadero siervo de Dios, el que te está llegando a hablar la palabra. Que lo sepas distinguir, que lo reconozcas. A los que trabajan, dice, entre ustedes, y los presiden en el Señor y los amonestan. Yo he amonestado a muchos hermanos que he conocido. Muchos atienden y muchos no lo atienden. Y bueno, si no lo hacen, pues es a Dios a quien están desechando, no a mí. Y que los tengan en mucha estima. O sea, que lo tengas a ese hermano, a ese que te está presidiendo, que te está amonestando, que lo tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, por lo que anda haciendo. Por lo que anda haciendo. Porque ese que es siervo de Dios, que anda predicando, anda reprendiendo cuando hay necesidad, no le pagan. El verdadero siervo de Dios, no le pagan por hacer esa obra. Dice la escritura, de gracia recibiste, da también de gracia. Pero hay muchos, sabemos que hay muchos lobos rapaces, ¿verdad?, que andan predicando la palabra por dinero. Van a lugares donde pueden sacar provecho. Y con mentiras, porque no les revelan la verdad. Porque ellos mismos no la conocen. Dice que los tengan en mucha alta estima por amor y dice por causa de su obra, el trabajo que anda haciendo. Porque como te digo, a él no le pagan. Él glorifica a Dios con sus bienes. Él predica porque siente la necesidad de hacerlo, no por paga. Ese es el verdadero siervo de Dios. Y si alguien te pide dinero y todo, no es un siervo de Dios, es un siervo de Satanás, disfrazado de oveja. Lobos rapaces. Verso 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está diciendo cómo debe de ser nuestro caminar y nuestras decisiones que debemos de tomar. Dice que amonestemos a los ociosos, que alientemos a los de poco ánimo y que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes para con todos. Y dice, y miren que ninguno pague mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno. Eso es lo que nos está diciendo. La decisión que debemos de tener siempre es seguir lo bueno. Y luego dice, estén siempre gozosos. Claro. Y no es porque
pues tú cómo vas a poder estar gozoso por ti mismo. Solamente cuando te están pasando cosas buenas es cuando tienes gozo, pero cuando no, entonces no tienes gozo. De modo que ese gozo ya no es el gozo del Señor, sino es el gozo que te trae cuando estás en lo bien, pero cuando te viene lo mal, desaparece ese gozo. Y nosotros como cristianos dice que debemos de estar siempre gozosos. Lo que tú hagas lo debes hacer con gozo. Estemos siempre gozosos, dice, y orar sin cesar. O sea, que siempre estemos en oración. Que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dice la Escritura que debemos de ser agradecidos con Dios y bendecir a Dios. Me viene a mi mente las palabras del salmista cuando decía, él mismo se decía a sí mismo: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te colma de favores. Entonces ahí nos muestra, ¿verdad?, que no debemos de olvidar que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado o porque Dios lo ha permitido. No apaguen el espíritu, o sea, no lo contristes al espíritu. No menosprecies las profecías. No menosprecies las profecías. En este momento yo te estoy profetizando. ¿Qué es profetizar? Decir algo que me dijeron que te dijera. Algo que va a pasar. Te estoy profetizando. Y aquí dice, no menosprecies la profecía. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Dice que debemos de analizarlo todo. Antes de tomar una decisión debes de analizarlo. Antes, no después. Y luego cuando tú haces todo eso, dice en el verso 22, absténganse de toda especie de mal. Absténganse. O sea, que no lo hagas, toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. O sea que cuando nosotros hacemos eso, es cuando nosotros glorificamos a Dios. Y Dios nos glorifica por completo, dice. Es lo que está diciendo aquí. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Entonces, aquí a través de esta escritura, Pablo nos ha enseñado esto, ¿verdad? Y es importante que lo entendamos, que atendamos a este llamado. Y para que nosotros podamos atender y tomar buenas decisiones, necesitamos algo. Y ahorita lo voy a ver. Voy a mostrarles un ejemplo, ¿verdad? O contarles una anécdota. Dice, cuentan que una vez un granjero se le enfermó su caballo que más quería y trajo al veterinario. Lo atendió, le dio medicina para que sanara. Pero el caballo no se la quería tragar. Y pasaron días y no se la quería tragar y empezó a estar más malo. Entonces le dice a su capataz, si no se traga la medicina, sacrifícalo, mátalo. Y era el caballo que más quería. Dice que entonces el marrano oyó lo que le dijeron el amo, al capataz, que hiciera con el caballo. Y va corriendo y le dice al caballo, caballo, yo escuché que si tú no te tomas la medicina,
entonces te van a sacrificar. Y el caballo entendió y se tragó la medicina. Y como consecuencia, pues sanó. Volvió a tomar esa energía, esa salud. Y cuando lo vio el amo, le dio mucho gozo ver a su caballo que más quería, que ya se había recuperado. Entonces le dice: llama a todos, sacrifica el marrano, porque vamos a tener fiesta. Ese marrano representa hoy las religiones. Ese marrano se mete a hacer algo que no lo sabe, que no le interesa. Habla aparte y piensa que porque está hablando verdad, porque sí dijo verdad, recordemos, sí dijo verdad, eso dijo el amo, le dijo al capataz, pero no fuiste llamado para eso y te metiste a hacerlo con tus fuerzas. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mira lo que nos dice ahí en Mateo, capítulo 7. Es lo que nos habla acerca de esto que estoy hablando. Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, al 23. Jesús dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos cómo esos marranos andaban haciendo milagros, andaban predicando en su nombre. Dice, pero Dios nunca los mandó. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido llamados para hacer eso. Unos son vasos de honra y otros vasos de deshonra. Y toda aquella gente que no es llamada por Dios, toda aquella gente que no ha nacido de nuevo, son vasos de deshonra, y como vasos de deshonra tienen un propósito. ¿Cuál era el propósito del marrano? ¿Por el cual fue creado el marrano? Bueno, para que tragara basura, para que tragara todo aquello. Por eso Dios les prohibió que comieran el marrano en aquel tiempo. Ya después, cuando Jesús viene, ya dice que de todo lo que se vende en la carnicería lo comamos, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y ahí entran los marranos, ¿verdad? Entonces el marrano ya estaba destinado para ser marrano y ser sacrificado. Tú estás destinado para que escuches la palabra, para que las decisiones que tomes sean espirituales, y para que, como tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, puedas alcanzar la salvación, y no como aquellos marranos que van a ser sacrificados, porque ese es su destino. Así ese es el destino para aquellos que desobedecen a la palabra de Dios, van a ser sacrificados. Y así los siervos de Dios siempre van a andar hablando, corrigiendo, redarguyendo. Por último, vamos a ver qué nos dice ahí en Isaías capítulo 55:2, miren lo que nos dice ahí. Te dice a ti, me dice a mí: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no les sacia. Óiganme atentamente y comerán del bien,
y se deleitarán vuestras almas con grosura. ¿Cuánta y cuánta gente lo que trabaja, gasta su dinero de lo que trabaja en lo que no es pan? Y el fruto de su trabajo en lo que no lo sacia, lo gasta. Por eso dice, óiganme atentamente y comerán del bien y se deleitarán sus almas con grosura. Y vamos a Isaías, ahí mismo capítulo 1, y con eso vamos a terminar. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 20. Y ahí terminamos con esto. Dice, visión de Isaías y de Amós, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oigan lo que empieza diciendo. Oigan cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Eso va para ti, para mí. Escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de ustedes comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Bueno, aquí vemos lo que Dios está hablando tanto al pueblo judío como al pueblo cristiano a través de esta escritura. En el verso 2 dice, oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Recordemos que nosotros cuando nacemos del Espíritu venimos a ser hijos de Dios. Y hay muchos, aquí está diciendo que muchos se han rebelado contra él. Dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, ni mi pueblo no tiene conocimiento. Y es por esa razón que Dios da estos mensajes, porque mucho de su pueblo no tiene conocimiento, porque no atiende a la palabra de Dios. Y aquí les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y les pregunta, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda su cabeza, dice, está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Y eso es lo que hay en todo el mundo. En muchos, la mayoría de que se dicen hijos de Dios. Y luego dice, miren,
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de ustedes comida por extranjeros. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Como en la tierra, en el país donde estás, cuánto sufrimiento hay. Y cómo llegan extranjeros a saquear, a llevarse las riquezas de ahí. Y es asolada toda esa ciudad como asolamiento extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar. O sea, ya han visto las huertas que ponen en el campo de melón o de sandía, cómo ponen una cabaña ahí para sombrearse y cosechar y comer la gente que va al campo. Pero ya después que se acaba la cosecha y todo, cómo queda esa cabaña destruida, llena de basura. Y aquí está diciendo, por eso pone el ejemplo aquí el Señor, que queda como enramada en viña, o sea, enramada que hacen en la huerta donde tienen las uvas, el viñedo, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y luego dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Bueno, por sus decisiones, por su estilo de vida que vivieron, ¿verdad? La homosexualidad, cómo se pervirtieron. ¿Y qué pasó? Dice que fueron destruidos, ¿verdad? La palabra nos dice. Y así, que si Jehová no nos hubiera dejado un resto pequeño, fuéramos como Sodoma y Gomorra. Ese resto pequeño se refiere a el Señor Jesucristo, con aquellos sus 12 apóstoles, con aquellos sus discípulos fieles que le siguieron hasta el presente. Ese es el resto pequeño que dejó. Y luego dice, miren aquí, con eso vamos a terminar. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y eso te lo está diciendo a ti, que me estás oyendo. Porque todos aquellos que practican todo eso de lo que hacían en Sodoma y Gomorra, la homosexualidad, lesbianismo, a ellos les está hablando directamente en este momento. Oigan, porque la maldad era tan grande que por eso Dios tuvo que sacar a Lot y para que no fuera destruido, porque era el único que estaba ahí y que tenía temor de Dios. Él y su mujer y sus hijos. Que su mujer en el proceso de la salida fue desobediente y sabemos la historia, que se convirtió en estatua de sal. Pero bueno, dice verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Oigan, acordemos de los marranos, ¿verdad? Que les decía que representaba toda la religión. Aquí lo está diciendo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? Oiga, ¿qué es lo que hacen esas prácticas de esa gente religiosa cuando viven en desobediencia a Dios y creen estar agradando a Dios? Y es lo que está diciendo aquí. ¿Quién les demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No para glorificar a Dios ni para edificar la iglesia, sino para hollar sus atrios. Y luego dice, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Oiga. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Y miren cuántas fiestas hacen. Cada religión tiene sus tradiciones, sus fiestas. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas.
cansado estoy de soportarlas. Oiga, esto es para la gente religiosa, para ese marrano que lleva las noticias según, pero él es sacrificado. ¿Por qué? Porque para eso está, si es que no atiende a la palabra de Dios. Verso 15: cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Oiga, qué fuerte les hablaba. Al igual que les hablaba Jesús a los fariseos, a los saduceos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es lo que Dios está hablando a toda aquella gente religiosa, que sus decisiones siempre van en base a sus dogmas, a sus enseñanzas de hombre, antes que conforme a la palabra de Dios. Y eso se está diciendo aquí. Verso 18: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, ya que se hayan limpiado, que hayan quitado la iniquidad de obra de sus manos, de delante de sus ojos, y que dejen de hacer lo malo, y que aprendan a hacer el bien, que busquen la justicia, el juicio, la rectitud, y que hagan, que restituyan al agraviado, dice, que hagan justicia al huérfano. Ya que hayan hecho todo esto, dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oiga, todo lo que pasa, lo que Dios viene a hacer cuando nosotros atendemos a la reprensión que Dios nos da, y la reprensión que hoy te está dando a ti por ser una persona religiosa, fiel a tu religión, antes que a la palabra de Dios. Que tus decisiones no van en base a la palabra de Dios, al mandato de Dios, sino al mandato de hombre. Y por eso ese es este llamamiento, para que tomes las mejores decisiones que Dios te da. Dice, vengan luego y estemos, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y termina diciendo el Señor a ti y a mí: si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. O sea, si quieren, Dios no te está rogando, Dios te está diciendo, te está advirtiendo qué decisiones debes tomar. Por eso dice, si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la palabra de Jehová lo ha dicho. Este fue el mensaje que Dios tenía. Si quieren y oyen, comerán del bien de la tierra. Y si son rebeldes, serán consumidos a espada, dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir esta mañana. Y aquí te lo he dado. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que no seas necio. Si la palabra te habló, atiende. Porque no soy yo solamente soy un instrumento aquí para que Dios me use para gloria de Él y para edificación de tu alma. Este es el mensaje que Dios te da y te invito, atiende para que aprendas a tomar las mejores decisiones que glorifican a Dios y edifican tu alma, tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, y si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame y con gusto atenderé
esa llamada. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. Llámame y podremos dialogar la duda que tú tengas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.